tema aquí de una confrontación divina. Y vamos a llegar a eso a su debido tiempo. O un reto divino también lo podríamos llamar. Y primero que nada, podemos proceder con el encabezado que se llama Los cargos en contra del apóstol Pablo. Y vemos esto desde el primer versículo. Pablo ahora está en el fuerte romano de Cesarea, unas 70 millas al noreste de Jerusalén. Él ha sido llevado allí con una custodia protectora bajo arresto, fue rescatado por el comandante romano ahí en Jerusalén, el general, el coronel, le había rescatado porque se había levantado una muchedumbre violenta que le quería asesinar y fue ahí rescatado cuando estaba en el templo y pensaba que este general romano pensaba que había metido allí a uno que no era judío, que no era romano, perdón. Y había aquellos allá afuera, los judíos, que clamaban pidiendo su vida. Fue rescatado de ello por el coronel romano y sus tropas. Y entonces hubo una audiencia, una especie de audiencia informal, donde el concilio judío, o por lo menos aquellos que estaban en Jerusalén, se reunieron en el fuerte Antonia y en Jerusalén. Y ahora Ananías, el sumo sacerdote, vendría y acusaría a Pablo de forma oficial. Y leemos esto aquí en este versículo. Y esto es muy rápido, viajó en 2 días. Y después de 5 días de que Pablo había sido llevado por la noche a Cesarea, donde fue rescatado de ser asesinado, ahora Ananías, el sumo sacerdote, quien es un saduceo, quien no cree en la resurrección, desciende, usando el lenguaje de Lucas, porque desde luego Jerusalén estaba en un terreno alto, y de forma moral también era más alto que esta otra ciudad, así que Lucas utiliza el lenguaje donde dice, bajó a esa ciudad de Cesarea, con los ancianos o con el grupo de personas, una cantidad de los miembros del concilio judío. Y me imagino que todos estaban de acuerdo junto con Ananías, pero tal vez eran todos saduceos, tal vez todos de ellos no creían en la resurrección. No sabemos si había también fariseos ahí. Sin embargo, después de 5 días, trajeron con él un orador o un abogado acusador que se llamaba Tértulo. No voy a quedarme con esto, pero se debate mucho de si este es un joven romano y entonces se hablaba en latín. Sin embargo, Lucas no nos dice nada respecto de esto, a pesar de que esta es una suposición común, pero yo me imagino que estaban hablando en griego y que este era un hombre judío, aunque no tiene un nombre judío, Tértulo. De todas maneras, él es un experto y a medida que leemos la narrativa de Lucas, él tiene algunos buenos términos y entonces hace su obra acusadora, su trabajo de una forma eficiente. Y entonces comienza la audiencia, versículo 2. Y cuando este fue llamado, Tértulo, y aquí tenemos la primera sección, las acusaciones son hechas en contra de Pablo. Tértulo comenzó a acusarle, ahí en el versículo 2. Mira cómo comienza. Esto es algo incidental a nuestro propósito de hoy en día. Como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, está alabándole desde luego. Y esto lo hace de forma breve, de modo que no le canse. Parece tener un balance perfecto entre los alabos y la brevedad. El versículo 3, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Y claro que esto es deshonesto lo que está diciendo. Félix era un gobernador muy malo ahí en Judea e hizo cosas terribles. Y era un hombre avaro y él estaba utilizando su posición para poder obtener dinero de la gente de muchas formas. Y bueno, aquí tenemos el alabo. Y después en el versículo 4, no tarda mucho tiempo con los halagos, este hombre, a menos que la brevedad
distrajese el efecto que él quería lograr con sus halagos. Lo hace de forma muy sabia. Y aquí en el versículo 4 va al punto, va al grano. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Unas cuantas palabras y muy pronto va al grano. Y comienza entonces la acusación. Versículo 5 comienza con una denigración del carácter de Pablo. Y también es un experto en cómo lo hace. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Literalmente una plaga, es lo que dice el griego, perdón. Hemos hallado que este hombre es una plaga. Se presentan ellos mismos como gente gentil, acusadores gentiles. Hemos sido obligados a llegar a esta conclusión porque él ha sido una gran molestia durante mucho tiempo. Nosotros no estamos exagerando. Las palabras son escogidas de forma muy cuidadosa, pero esta es una experiencia desafortunada. Hemos hallado que este hombre es así, es una plaga. A donde quiera que va, promueve sediciones entre los gentiles, entre los judíos, perdón. Sedición, esto es serio porque es en contra de la ley romana. En otras palabras, está alentando rebelión. Y si él hace rebelión entre los judíos, pues eso es bastante serio también ante los ojos de los romanos. Promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Bueno, no iban a traer esos cargos y evidencias de esto, pero de todas maneras lo mencionan, no tienen cómo probarlo, y está denigrando el carácter del apóstol Pablo. Y después dicen, es cabecilla, versículo 5 al final, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Es un vocabulario escogido en el griego clásico, que se traduce aquí como cabecilla, frecuentemente se utiliza para un general militar. Es el comandante en jefe. Es el lenguaje que está siendo utilizado. Es muy fuerte, mucho más fuerte que lo que dice aquí cabecilla solamente, que parece que es algo pequeño con lo que se dice aquí cabecilla, pero es algo fuerte el lenguaje original. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Y esto era en contra de la ley judía, hacer divisiones, buscando lo propio, para el beneficio de uno. Cabecilla de la secta de los nazarenos. Y miren cómo se describe la iglesia cristiana, los nazarenos. Se hace que esto suene como algo peculiar, algo extraño ante los oídos de los gobernadores romanos. Ahí Félix. Se hace que suene extraño a ellos. Y estos son los cargos: sedición, y que es una secta en contra de la ley romana y también la ley judía. Pero después vienen las mentiras llanas, versículo 6. Intentó también profanar el templo. Y no había ninguna evidencia de esto. Ese era el clamor de la gente nada más, pero no había ninguna evidencia que probase eso, de que profanaba el templo. Y prendiéndole nosotros, está implícito sujeto, nosotros prendiéndole, el concilio de judíos y Ananías, el sumo sacerdote, los levitas del templo, los oficiales de ahí, ellos le tomaron no. Más bien la muchedumbre lo cogieron. La muchedumbre estaba a punto de matarle. Prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Y esto por completo es una representación deshonesta de lo que pasó. Hubiéramos juzgado de acuerdo a nuestra ley, es lo que dice este hombre. Él estaba a punto de ser asesinado más bien por una multitud, por una muchedumbre. Y no hicieron nada para impedirlo. Y después se acusa al tribuno, al coronel. A Lisias se le acusa, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos. Entonces se quejan al respecto de la conducta del tribuno, y entonces se queja de forma formal. Versículo 8. Y Lisias mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Y el gran debate al respecto de esto, ¿qué es lo que estaban diciéndole a Félix en el versículo 8? Estaban diciéndole, examínale a Lisias tú mismo y verás que esto es verdad. Al tribuno, examínale, o están diciendo, examina a Pablo y confróntale con estas cosas y él no tendrá cómo responderte. Bueno, es un poquito oscuro a quién se tiene que examinar. Sin embargo,
Ahí es como avanzan los cargos en contra de Pablo. Versículo 9. Los judíos también confirmaban. Es decir, Ananías, el sumo sacerdote, en funciones en aquel momento, y los ancianos que habían ido con él. Y de forma oficial confirmaban cada una de las cosas, lo afirmaban, lo confirmaban de forma verbal. Y uno pensaría que eso sería una cosa que persuadiría a Félix, Marco Antonio Félix, gobernador de Judea. Él había sido gobernador por 6 años, creo yo, en ese momento. Y él, de forma dura, acusaría, o más bien examinaría al acusado, y entonces se terminaría el juicio. Pero así no es como sucedió. Por eso es la primera sección del capítulo, los cargos, las acusaciones en contra de Pablo. Y hago un comentario breve. Siempre hay oposición al Evangelio. Aquí lo tenemos cuando vemos a este clérigo, al clero judío de aquel entonces, que odiaban a Pablo y a su predicación de Cristo, y cómo él predicaba la justificación por la fe tan solo, y que había necesidad de arrepentirnos delante de Dios, y los fariseos también le odiaban, aunque no creo que estuvieran ahí presentes, pero los fariseos le odiaban porque eran justos ante sus propios ojos y se ofendían por el mensaje de que necesitaban conversión a Dios, que necesitaban una nueva vida, y necesitaban humillarse a sí mismos y arrepentirse. Y los saduceos estaban ofendidos también por lo que él les enseñaba. Ellos no creían casi nada, de hecho. Y entonces perseguían a Pablo. Y a través de la historia, aquellos que predican el Evangelio son perseguidos y se les opone. Frecuentemente tienen persecución física, frecuentemente a través de la enseñanza, como por ejemplo aquí, había ambas cosas. Aquellos justos ante sus propios ojos no podían escuchar y aguantar el mensaje de que se necesitaban convertir y venir a Cristo, y se oponían. Y por ejemplo la Iglesia católica a través de los siglos se ha opuesto al mensaje de la salvación por gracia tan solo, y dicen ellos no, es por obras, es a través de realizar las cosas que tenemos que hacer a través del sacerdocio y a través de todas estas corrupciones del Evangelio. Y ha habido persecución terrible en contra de la Iglesia. A veces es terriblemente física, a veces es intelectual, y siempre hay oposición al Evangelio. La oposición de la indiferencia también, una indiferencia total a Dios. Y entonces es lo que vemos aquí en la primera parte del capítulo, las acusaciones en contra de Pablo. En el versículo 10... Habiéndole señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Y tenemos aquí un segundo encabezado, la prioridad de Pablo, porque él sí se defiende, y de hecho es la tercera defensa que él tuvo que hacer en su vida como apóstol, y en total hizo 6 defensas, donde él enfrentaba cargos hechos en contra de él. Y aquí tenemos la tercera defensa. Sí se defendió de forma breve, pero vemos su prioridad. Él no solamente se está defendiendo él, más bien lo convierte en un testimonio. Esa es su prioridad, testificar. Entonces, primer encabezado vemos la oposición del Evangelio. Segundo encabezado, aquí vemos que el apóstol sí se defiende, pero muy pronto da cabida a su gran prioridad, el testificar por Cristo y el Evangelio. Versículo 10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió. En inglés. Ok, y también en el español, se nos da la impresión de que de que el gobernador le dio la seña de que hablase. Sin embargo, el griego dice que el gobernador asintió de que Pablo hablase. Y tenemos una hermosa respuesta inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y comienza con un halago honesto al juez. No lo hace de forma deshonesta ni excesiva, como lo hizo el que lo estaba acusando a él, aquel abogado que le estaba acusando, sino que lo hace de forma honesta y se limita Pablo a un solo punto. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Y eso era verdad. Él dice, ya sé
y tengo paz en defenderme delante de ti, Marco Antonio Félix, porque tú sabes al respecto de esta nación y tú has sido el gobernador, el procurador romano de Judea durante unos 5 o 6 años. Entonces él reconoce esto en su introducción y versículo 11 va a otro punto. Y ese es el primer punto de su defensa. Voy a ir rápidamente porque quiero llegar al material espiritual. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Este es el punto número 1. Y si él fue a Jerusalén, el apóstol, hacía 12 días, pues entonces había estado esperando en Cesarea 5 días para que Ananías viniese con sus acusaciones. Y tardaron 1 o 2 días en llegar a Cesarea. Es decir, Ananías tardó este tiempo. De modo que Pablo solamente estuvo 5 o 6 días en Jerusalén. Y el punto que está intentando hacer es ¿qué podría yo haber hecho en 5 o 6 días allá? Se me acusa aquí con sedición. Se me acusa aquí de levantar una rebelión en contra de las autoridades judías y el poder romano. ¿Y cómo puede uno hacer eso en 5 días? En 6 días. Las acusaciones son absurdas. Y eso es lo que implica lo que Pablo está diciendo. Dice entonces, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y dice él, no he tenido tiempo verdaderamente de hacer nada de aquellas cosas de que se me acusan, versículo 12. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Sí le encontraron en el templo. Y él estaba predicando y enseñando, y no estaba haciendo ningún cargo público. Tal vez después lo hubiera hecho si hubiera tenido tiempo, pero sabemos la narrativa y lo hemos visto en los capítulos anteriores. Él llegó a Jerusalén, pasó el día con los ancianos de la iglesia, y después tal vez se fue al templo para participar en la purificación y los rituales para la liberación de las personas de sus votos. Y fue mientras que él estaba allí, atravesando esas ceremonias y orando, que fue allí atrapado por los judíos. Y dice, ni me encontraron en el templo disputando con nadie, ni tampoco en la sinagoga, ni en la ciudad, ni amotinando a nadie. Así que no solamente no he tenido el tiempo, sino que no han traído aquí a ningún testigo, ni ninguna evidencia que confirme lo que están diciendo. El versículo 13, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. ¿Qué hay al respecto de lo de profanar el templo? Ese era un cargo grave, y bajo la ley judía es solo castigable con muerte. Y bueno, ¿dónde está el gentil que supuestamente yo llevé al templo? ¿Ya lo arrestaron? ¿Cuál es su nombre? No hay ninguna evidencia. No hay testigos, no han traído nada. De modo que no se puede avanzar con este juicio. Y después ya Pablo tuvo suficiente de todo esto, y con muy pocas palabras, él hace su defensa perfecta. Y después él va directo a su testificación. Versículo 14, la prioridad apostólica. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo yo y adoro al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y estas palabras son muy importantes. Que según el camino que ellos llaman herejía. Y ustedes saben que en el griego del Nuevo Testamento, la palabra que se traduce aquí, herejía, es exactamente la misma palabra que la palabra que se traduce secta. Y es una herejía en el griego. La palabra herejía es una palabra griega. Y nuestra palabra hispana viene justo del griego. Y hace referencia a hacer una lección. Ese es el significado del verbo en el griego. Y significa que ellos llaman lo que yo hago la obra de una secta. Alguien que escoge por sí mismo. Y eso es lo que están diciendo de forma literal, que él estaba haciendo esas cosas. Y claro, nos llaman a nosotros una secta.
Y sin embargo, Pablo va a decir, nosotros somos los ortodoxos, nosotros somos los que estamos siguiendo la tradición, que según el camino que ellos llaman herejía, versículo 14 todavía, una herejía, una secta, así sirvo al Dios de mis padres y lo hago exactamente como Abraham e Isaac y Jacob, así como ellos lo hicieron. Como Moisés también nos informó y nos guió, creyendo, final del versículo 14, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Esas son las dos áreas del Antiguo Testamento. En la ideología judía, la ley y los profetas. Y esto es algo muy listo, porque Ananías era un saduceo, y tal vez los ancianos que estaban con él, quienes eran saduceos, ellos no notaron a los profetas, no les hacían caso, no le hacían caso a los profetas, más bien enfocaban su atención en el Pentateuco, los libros de Moisés, y no le hacían ningún caso a los profetas. De modo que esto es un comentario irritante para ellos. Yo soy el ortodoxo, está diciendo aquí el apóstol Pablo. Yo creo todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Y ellos no. Yo me rijo de acuerdo a las tradiciones, ellos no. Eso es lo que implica esto. Así que le dice a Félix, tú estás involucrado aquí en una disputa religiosa.